El aire pesado del valle estaba cargado de un silencio que parecía eterno. Era un silencio que no solo se escuchaba, sino que se sentía, como un peso en el pecho, un vacío en el alma. La escena era desoladora, huesos resecos, blanqueados por el sol implacable, se extendían por el suelo, formando un mar inmenso de muerte. Estos huesos no eran de personas recientemente fallecidas, eran restos antiguos, olvidados, privados de cualquier indicio de vida. No había vegetación, ni animales, ni siquiera el murmullo del viento para romper la monotonía de la muerte. De repente, sin previo aviso, un estruendo estremecedor sacudió el aire. Fue un ruido profundo, casi visceral, como si la tierra misma respondiera a un mandato sobrenatural. Ante los ojos asombrados de un hombre, los huesos comenzaron a moverse. Uno a uno, se unían, como si una fuerza invisible los guiara. La precisión era asombrosa, cada hueso encontraba su lugar exacto, encajando en su diseño perfecto. Tendones comenzaron a formarse, envolviendo las articulaciones. Músculos surgieron de la nada, cubriendo las estructuras óseas. Finalmente, la piel se extendió como un manto, completando cuerpos humanos que hasta entonces no eran más que fragmentos dispersos. Pero esto no era un espectáculo para entretener o asombrar. Era una declaración del poder divino, un mensaje con un significado profundo que trascendía el tiempo y el espacio. Ante el profeta Ezequiel, un ejército completo se alzó donde antes solo había huesos secos. Era un testimonio vivo de la capacidad de Dios para transformar la muerte en vida, el caos en orden, y la desesperanza en una promesa renovada. Lo que presenció Ezequiel no es solo un relato histórico registrado en las Escrituras, es un mensaje eterno que habla a tu vida hoy. Si alguna vez te has sentido roto, perdido, o sin esperanza, esta historia es para ti. Porque así como Dios pudo levantar un ejército de huesos secos, también puede restaurar las áreas de tu vida que creías irrecuperables. Un contexto de desesperación. El año era 597 a.C., y el pueblo de Israel estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia. Jerusalén, la ciudad santa, había caído bajo el poder del imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor. Los soldados babilónicos no solo conquistaron la ciudad, sino que destruyeron todo lo que encontraban a su paso. El templo de Salomón, el lugar donde la presencia de Dios había habitado entre su pueblo, fue profanado. Las calles antes llenas de vida ahora estaban vacías, marcadas por el fuego y la devastación. Miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, obligados a abandonar sus hogares, sus tierras y sus costumbres. Entre ellos estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, hijo de Buzi. Este hombre había sido preparado desde su juventud para servir en el templo, para ser un mediador entre Dios y su pueblo. Pero ahora, lejos de Jerusalén y del templo, todo lo que conocía y amaba parecía haber sido arrancado de su vida. Ezequiel pasaba sus días a orillas del río Quebar, reflexionando sobre el destino de su pueblo. Las aguas tranquilas del río reflejaban su rostro preocupado, cargado de preguntas y dudas. ¿Cómo podrían seguir siendo el pueblo escogido de Dios si estaban cautivos en una tierra extranjera? ¿Cómo podrían adorar a Dios sin el templo? ¿Cómo podrían mantener su fe cuando todo indicaba que habían sido abandonados? El libro de Segundo de Reyes detalla la magnitud de esta tragedia nacional. Jerusalén no solo fue conquistada, sino también humillada. Los tesoros del templo fueron saqueados, y el pueblo fue encadenado y llevado lejos de su hogar. La promesa divina que durante generaciones había sostenido la fe de Israel ahora parecía tan distante como las estrellas en el cielo. En medio de esta crisis de identidad y fe, Dios decidió revelarse de una manera que cambiaría para siempre no solo la vida de Ezequiel, sino también la perspectiva de todo un pueblo. Era el 5º año del exilio del rey Joaquín, y Ezequiel tenía 30 años, la edad en que tradicionalmente habría comenzado su ministerio sacerdotal. Pero en lugar de servir en el templo de Jerusalén, Ezequiel estaba sentado a orillas del río Quebar cuando ocurrió algo extraordinario. Una visión sobrenatural. Los cielos se abrieron y tuve visiones de Dios, escribió Ezequiel en el primer capítulo de su libro. Lo que vio desafía cualquier intento de descripción humana. Había un viento tempestuoso que venía del norte, acompañado de una gran nube con fuego resplandeciente.
Dentro de la nube aparecieron 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros, el rostro de un hombre, un león, un buey y un águila. Cada ser tenía alas y se movía de una manera que desafiaba las leyes de la física, con ruedas llenas de ojos que giraban junto a ellos. Encima de estas criaturas había un firmamento resplandeciente como cristal, y sobre el firmamento, un trono de zafiro. En el trono estaba sentado alguien con la apariencia de un hombre, resplandeciente como metal incandescente, rodeado de fuego. La visión era abrumadora, gloriosa, y profundamente impactante. Esta no era solo una manifestación de poder celestial, era un mensaje. Dios le estaba mostrando a Ezequiel que su presencia no estaba limitada al templo de Jerusalén. Incluso en el exilio, incluso en una tierra extranjera, Dios seguía siendo soberano. Este mensaje era crucial para un pueblo que sentía que había sido abandonado. A través de esta visión, Dios les recordaba que su poder y su gloria no conocían fronteras. Un llamado difícil. En medio de esta visión, Dios le habló a Ezequiel, llamándolo Hijo de Hombre, un título que enfatizaba su humanidad frente a la gloria divina. Le dio una misión clara pero abrumadora, ser un profeta para el pueblo de Israel. Te envío a los hijos de Israel, a las naciones rebeldes que se rebelaron contra mí, dijo Dios. Este llamado venía con una advertencia, el pueblo al que debía ministrar era obstinado y de corazón endurecido. Pero a pesar de su resistencia, Ezequiel debía ser fiel en proclamar el mensaje divino. Dios le dijo que sería como un centinela espiritual, alguien encargado de advertir al pueblo sobre el juicio venidero. Cuando diga al impío, ciertamente morirás, y tú no lo adviertas, su sangre la exigiré de tu mano. Este encargo no era solo una responsabilidad, sino una carga inmensa. Cada vida, cada alma, estaba ahora bajo su cuidado. Actos proféticos inusuales. Los primeros años del ministerio de Ezequiel estuvieron marcados por actos simbólicos que parecían extraños e incomprensibles, pero que llevaban un mensaje profundo del juicio de Dios sobre Israel. Como profeta, Ezequiel no solo transmitía palabras, sino que encarnaba físicamente los mensajes divinos. Cada acción que realizaba era un sermón visual diseñado para captar la atención de un pueblo que se había vuelto sordo a las advertencias de Dios. Uno de sus actos más notables fue construir una maqueta de Jerusalén y simular un asedio sobre ella. Usando ladrillos, tierra y otros materiales, Ezequiel creó una representación de la ciudad y luego colocó cercos y rampas alrededor, mostrando cómo los babilonios la atacarían. Día tras día, el profeta realizaba esta acción simbólica, atrayendo la atención de los exiliados. El mensaje era claro, el juicio de Dios era inevitable. Pero eso no fue todo. Ezequiel recibió instrucciones de acostarse de lado durante 390 días para simbolizar los años de pecado de Israel, y luego 40 días más para representar el pecado de Judá. Este acto requería una disciplina y una obediencia extraordinarias. Imagínate el impacto visual. Un hombre acostado en el suelo, día tras día, como un testimonio silencioso del peso del pecado del pueblo. En otra ocasión, Dios le ordenó afeitarse la cabeza y la barba, algo que para un sacerdote era un acto humillante. Luego, Ezequiel dividió el cabello en 3 partes, una parte la quemó, otra la cortó con una espada, y la tercera la esparció al viento. Cada acción simbolizaba el destino de Jerusalén, destrucción, muerte y dispersión. Estos actos eran más que simples dramatizaciones. Eran un llamado urgente al arrepentimiento, una forma de comunicar verdades profundas a través de imágenes vivas. Pero el pueblo, en su obstinación, seguía resistiéndose al mensaje. A pesar de su dureza, Dios no abandonó a Ezequiel ni dejó de hablar a través de él. La tragedia personal de Ezequiel. El ministerio de Ezequiel no solo estuvo marcado por desafíos públicos, sino también por tragedias personales. Uno de los momentos más dolorosos de su vida llegó cuando Dios le anunció que su esposa, a quien describía como el deseo de sus ojos, moriría repentinamente. Pero lo más impactante fue la orden divina que siguió: Ezequiel no debía hacer duelo público por ella. En una sociedad donde el luto era una expresión profunda de dolor y respeto, esta prohibición era incomprensible. Pero su obediencia, incluso en el sufrimiento personal, se convirtió en un símbolo profético.
Así como Ezequiel no podía lamentar la pérdida de su esposa, Israel tampoco tendría tiempo de llorar la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. El juicio de Dios sería tan severo que el dolor sería indescriptible. Este acto mostró la dedicación absoluta de Ezequiel a su llamado. Incluso en medio de su propio dolor, continuó proclamando el mensaje de Dios con fidelidad. Su vida se convirtió en un reflejo de las verdades que predicaba, que el pecado tiene consecuencias, pero también que Dios es soberano incluso en medio de la tragedia. El Valle de los Huesos Secos. Fue en este contexto de desolación y desesperanza que Ezequiel recibió una de las visiones más extraordinarias de toda la Biblia. Dios lo llevó, en espíritu, a un valle lleno de huesos secos. Este valle no era un simple escenario, era un símbolo profundo del estado espiritual de Israel. Los huesos secos representaban a un pueblo que había perdido su identidad, su esperanza y su conexión con Dios. Me hizo pasar alrededor de ellos, escribió Ezequiel, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y por cierto estaban muy secos. Ezequiel 37, 2. La condición de estos huesos era un reflejo de la desesperanza absoluta. No solo estaban muertos, sino que habían estado en ese estado durante tanto tiempo que cualquier posibilidad de vida parecía imposible. Entonces, Dios le hizo una pregunta que resonaría a través de los siglos: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Era una pregunta que desafiaba no solo la lógica humana, sino también las leyes de la naturaleza. Para Ezequiel, la respuesta no estaba en su comprensión limitada, sino en la soberanía divina. «Señor Dios, tú lo sabes», respondió. Esta respuesta no era una evasión, sino una declaración de fe. Ezequiel sabía que para Dios, lo imposible no era más que una oportunidad para demostrar su poder. El primer mandato: profetiza a los huesos. Entonces, Dios le dio una instrucción sorprendente: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Hablar a huesos muertos parecía un acto absurdo, pero Ezequiel obedeció. Con voz firme, proclamó el mensaje divino: así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Mientras las palabras salían de su boca, algo extraordinario comenzó a suceder. Un ruido, un estruendo, llenó el valle. Los huesos comenzaron a moverse, buscando su conexión perfecta. El caos inicial dio paso a un orden divino. Uno a uno, los huesos se unieron, formando esqueletos completos. Pero la transformación no se detuvo ahí. Los tendones comenzaron a formarse, conectando las articulaciones. Los músculos se desarrollaron, cubriendo los huesos. Finalmente, la piel se extendió, completando los cuerpos. Lo que antes era un campo de muerte ahora se había convertido en un ejército perfectamente formado. Sin embargo, algo crucial faltaba. A pesar de su perfección anatómica, los cuerpos yacían inmóviles. No tenían vida. Este detalle es una poderosa metáfora: la estructura externa puede parecer completa, pero sin el espíritu, sigue siendo inútil. El segundo mandato: profetiza al espíritu. Dios entonces dio un segundo mandato: profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. La palabra hebrea usada aquí para espíritu es ruaj, que también significa viento y aliento. Era la misma palabra usada en Génesis cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán. Ezequiel obedeció una vez más, y lo que ocurrió fue simplemente extraordinario. El espíritu entró en los cuerpos, y estos comenzaron a respirar. Pechos antes inertes se llenaron de aire. Rostros pálidos cobraron color. Ojos cerrados se abrieron, llenos de vida. Donde antes solo había huesos secos, ahora se levantaba un ejército completo, un testimonio viviente del poder de Dios. El significado profundo del Valle de los Huesos Secos. El momento en que el ejército se levantó ante Ezequiel marcó el clímax de una visión que no solo impactó al profeta, sino que cargó de esperanza a todo un pueblo en exilio. ¿Pero qué significaba realmente esta visión? Para entenderlo, debemos profundizar en los mensajes ocultos detrás de cada detalle, pues cada elemento de este acto sobrenatural revela aspectos del carácter de Dios, de su relación con su pueblo y de su plan de restauración.
Un pueblo desconectado y espiritualmente muerto. Los huesos secos eran una representación de la condición espiritual de Israel. Dios mismo explicó a Ezequiel, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos se han secado, pereció nuestra esperanza, estamos completamente exterminados. Ezequiel 37 horas y 11 minutos. Era un grito de desesperación, un reconocimiento de que, como nación, habían llegado a su punto más bajo. La vida, la esperanza, y la conexión con su identidad como el pueblo escogido de Dios parecían haberse desvanecido. La dispersión de los huesos simbolizaba la división y el desarraigo. Israel ya no era un pueblo unido, el exilio los había desmembrado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero más allá de la separación, estaban muy secos. Esto indicaba que su estado no era reciente ni temporal. Habían estado espiritualmente muertos por tanto tiempo que cualquier posibilidad de recuperación parecía imposible desde una perspectiva humana. El poder de la palabra profética. La primera fase de la visión, donde los huesos se unieron y se formaron cuerpos completos, destaca el poder transformador de la palabra de Dios. Cuando Ezequiel habló a los huesos, no estaba simplemente describiendo lo que sucedería, sus palabras eran un instrumento activo del milagro. Así como en la creación, cuando Dios dijo sea la luz y la luz apareció, aquí la palabra divina tenía el poder de dar forma y orden a lo que estaba disperso y caótico. Este acto es un recordatorio de que la palabra de Dios no es solo descriptiva, sino creativa. Cuando se proclama con fe, tiene el poder de transformar realidades. Para los exiliados, esto era una lección crucial, aunque su situación parecía insalvable, la palabra de Dios tenía la capacidad de reunirlos, restaurarlos y darles un propósito renovado. La importancia del Espíritu. La segunda fase de la visión, donde el Espíritu entra en los cuerpos, resalta una verdad espiritual profunda: sin el Espíritu de Dios, incluso la estructura más perfecta está incompleta. Los cuerpos formados en el valle eran anatómicamente correctos, pero seguían muertos. Esto es una poderosa metáfora de cómo la apariencia externa puede engañar. Podemos tener todas las estructuras, tradiciones y sistemas religiosos en su lugar, pero sin el Espíritu, carecemos de vida verdadera. Cuando Dios ordenó a Ezequiel que profetizara al Espíritu, estaba demostrando que la vida no viene solo de la organización o la estructura, sino del poder vivificador del Espíritu Santo. Este momento nos recuerda la creación de Adán en Génesis 2:7, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Sin ese soplo divino, el cuerpo de Adán habría permanecido inerte. Un mensaje de restauración completa. Dios no se limitó a dar vida a los huesos, también prometió restaurar a Israel completamente. He aquí que abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37 horas y 12 minutos. Esta declaración iba más allá de una restauración física. Era una promesa de renovación espiritual y nacional. Dios no solo quería traerlos de vuelta a su tierra, quería transformar sus corazones. El nuevo corazón y el nuevo espíritu que Dios había prometido en Ezequiel 36 horas y 26 minutos ahora cobraban un significado más claro. Esta restauración no se trataba solo de volver al estado anterior al exilio. Era una transformación que comenzaba desde dentro, cambiando la naturaleza misma del pueblo para que pudieran vivir en verdadera comunión con Dios. Lecciones eternas para nuestra vida. La visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una historia para recordar, sino un modelo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Cada etapa del proceso de restauración revela principios eternos que podemos aplicar a nuestras propias experiencias. 1. Dios puede restaurar lo que parece irrecuperable. Los huesos secos eran un símbolo de muerte absoluta. Desde una perspectiva humana, no había esperanza para ellos. Pero Dios demostró que ninguna situación está más allá de su poder. Si Él puede dar vida a huesos secos, también puede restaurar relaciones rotas, sanar corazones quebrantados y traer propósito a vidas que parecen vacías. 2. La palabra de Dios tiene poder creativo. Así como la proclamación de Ezequiel inició el proceso de restauración, la palabra de Dios proclamada en nuestras vidas puede traer orden al caos. Esperanza a la desesperación y vida donde solo hay muerte.
Pero requiere fe y obediencia para proclamarla, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 3. El Espíritu Santo es esencial para la vida verdadera. Podemos tener todo en orden externamente, pero sin el Espíritu de Dios, seguimos espiritualmente muertos. Esta visión nos recuerda la importancia de buscar no solo una reforma externa, sino una transformación interior que solo el Espíritu puede traer. 4. La restauración es un proceso. Dios no restauró a los huesos de inmediato. Fue un proceso gradual. Primero los huesos se unieron, luego vinieron los tendones, los músculos, la piel, y finalmente el espíritu. Esto nos enseña que la verdadera restauración lleva tiempo y ocurre en etapas. Cada paso es necesario y tiene su propósito. 5. La esperanza no está basada en las circunstancias, sino en el poder de Dios. Los exiliados se sentían completamente derrotados. Pero la visión del Valle de los Huesos Secos les mostró que su esperanza no dependía de su situación, sino del Dios que podía transformar incluso el valle más oscuro en un testimonio de su gloria. La conexión con el mensaje de Jesús. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo fue un mensaje para los exiliados de Israel en tiempos de Ezequiel, su significado trasciende las generaciones y resuena con la obra redentora de Jesús. En el Nuevo Testamento, encontramos una conexión directa entre el mensaje de Ezequiel y las enseñanzas de Cristo, especialmente en relación con la vida espiritual, la restauración y la obra del Espíritu Santo. Jesús mismo habló de la necesidad del Espíritu para la vida verdadera en su conversación con Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5-6. Estas palabras reflejan la verdad central de la visión de Ezequiel: sin el Espíritu, incluso los cuerpos perfectamente formados permanecen muertos. Cuando Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, Juan 6, 63, estaba enfatizando que la restauración verdadera comienza desde el interior. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, al igual que los huesos secos necesitaban el soplo del Espíritu para vivir, nosotros también necesitamos el Espíritu Santo para experimentar una vida plena y verdadera. Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. La visión de Ezequiel también anticipa el evento de Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como un viento recio, llenándolos de poder y vida. Este momento marcó el nacimiento de la Iglesia y fue una demostración espectacular del poder vivificador del Espíritu. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. Las palabras usadas aquí recuerdan el estruendo que Ezequiel escuchó en el valle. En ambos casos, el Espíritu trajo vida, propósito y transformación. La conexión entre la visión de Ezequiel y Pentecostés es profunda. En el valle, los huesos secos fueron reunidos, restaurados y llenados de espíritu para convertirse en un ejército. En Pentecostés, los discípulos, que antes estaban llenos de temor e incertidumbre, fueron transformados en un ejército espiritual que llevaría el mensaje de salvación al mundo. La restauración, un proceso completo. Uno de los aspectos más destacados de la visión de Ezequiel es el proceso meticuloso de restauración. Los huesos primero se juntaron, luego los tendones y músculos, después la piel, y finalmente el espíritu. Este proceso no fue instantáneo, y cada etapa tenía un propósito específico. Esto nos enseña que la obra de Dios en nuestras vidas también es un proceso. A menudo deseamos resultados inmediatos, pero Dios trabaja de manera gradual y completa. Primero restaura nuestras estructuras, luego nuestras conexiones, y finalmente infunde su espíritu para darnos vida verdadera. En nuestras propias vidas, este proceso puede parecer lento o incluso frustrante, pero cada etapa es necesaria. Si Dios se apresurara y saltara pasos, la restauración no sería completa. Su atención al detalle garantiza que no solo seamos sanados superficialmente, sino transformados desde lo más profundo. El valle, un lugar de transformación. En la Biblia, los valles a menudo representan lugares de prueba, pero también de encuentro con Dios. El valle de los huesos secos no fue diferente.
Aunque comenzó como un lugar de muerte y desolación, se convirtió en el escenario de una de las demostraciones más poderosas del poder restaurador de Dios. Esto nos recuerda que, en nuestras propias vidas, los momentos más oscuros pueden ser el punto de partida para los milagros más grandes. Los valles que enfrentamos, ya sean pérdidas, fracasos o tiempos de incertidumbre, son a menudo el terreno donde Dios obra de manera más evidente. Al igual que Ezequiel fue testigo de la transformación de ese valle, también podemos confiar en que Dios usará nuestros valles para demostrar su gloria. Un mensaje de unidad. Cuando los huesos se reunieron en el valle, cada uno encontró su lugar exacto. No hubo confusión ni desorden. Este detalle subraya la precisión divina y también contiene un mensaje de unidad. Israel, como nación, estaba disperso y dividido, pero Dios prometía reunirlos y restaurar su identidad colectiva. De manera similar, en la Iglesia, Dios nos llama a la unidad. Aunque somos muchos y diferentes, cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, 1 Corintios 12:12. La visión de Ezequiel nos recuerda que, aunque estemos dispersos o rotos, Dios tiene el poder de reunirnos y darnos un propósito común. La importancia de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia de Ezequiel son elementos centrales en esta visión. Cuando Dios le ordenó profetizar a los huesos, no había ninguna evidencia visible de que algo cambiaría. Sin embargo, Ezequiel obedeció, y su obediencia abrió la puerta para el milagro. Esto nos enseña que nuestra fe no debe depender de lo que vemos, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. Como dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ezequiel habló antes de ver el cambio, y su fe se convirtió en un instrumento del poder de Dios. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Sin embargo, al igual que Ezequiel, estamos llamados a obedecer a Dios incluso cuando no entendemos su plan. Nuestra fe y obediencia pueden ser el catalizador para que Dios obre de manera poderosa. La restauración como un patrón universal. El mensaje central del Valle de los Huesos Secos es claro: ningún estado es tan desesperanzador, ninguna vida está tan rota, que Dios no pueda restaurar. Este patrón de restauración, revelado de manera tan vívida en la visión de Ezequiel, se repite a lo largo de toda la Biblia y continúa siendo relevante en nuestras vidas hoy. Dios no trabaja de manera aleatoria ni improvisada. En el valle, cada hueso encontró su lugar exacto, los tendones conectaron perfectamente las articulaciones, los músculos proporcionaron fuerza, y la piel cubrió todo de manera armoniosa. Esto nos recuerda que la restauración de Dios no es aproximada ni incompleta, es meticulosa, ordenada y completa. El valle como metáfora de nuestra vida. Todos enfrentamos valles en nuestras vidas. Tal vez no sean literalmente un valle lleno de huesos secos, pero pueden ser momentos en los que nos sentimos vacíos, desconectados o espiritualmente muertos. Esos valles pueden tomar la forma de relaciones rotas, sueños abandonados, pérdidas profundas o incluso crisis de identidad. La visión de Ezequiel nos invita a ver esos valles desde una nueva perspectiva. Lo que parece un lugar de derrota puede convertirse en el escenario de la mayor obra de restauración de Dios. Así como el Valle de los Huesos Secos se transformó en un campo de vida, nuestros propios valles pueden ser puntos de inflexión donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. El proceso de restauración, lecciones para nuestra vida. 1. Reconexión. La primera etapa de la restauración en el valle fue la unión de los huesos. Esto simboliza la importancia de reconectarnos con lo esencial. En nuestras vidas, esto podría significar volver a nuestra fe, a nuestras relaciones más importantes o incluso a nosotros mismos. Dios comienza su obra reuniendo lo que estaba disperso. 2. Fuerza y propósito. La formación de tendones y músculos representa la restauración de la fuerza y el propósito. Dios no solo nos reúne, nos da la capacidad de movernos, actuar y vivir con un propósito renovado. Este paso nos recuerda que la restauración no se trata solo de estar juntos, sino de ser funcionales y útiles para su plan. 3. Protección e identidad. La piel, que cubrió los cuerpos restaurados, simboliza protección y belleza.
En nuestra restauración, Dios no solo nos fortalece, sino que también nos da una nueva identidad en Cristo. Nos viste con su gracia y nos protege con su amor. 4. Vida verdadera. Finalmente, el soplo del Espíritu trae vida. Sin esta etapa, todo lo demás es incompleto. Esto nos enseña que, aunque las estructuras y las conexiones son importantes, solo el Espíritu de Dios puede darnos vida verdadera. La importancia del Espíritu Santo, una transformación de vida. La visión de Ezequiel nos recuerda que, aunque los cuerpos en el valle estaban perfectamente formados, seguían siendo solo formas vacías hasta que el Espíritu de Dios sopló vida en ellos. Este detalle es una metáfora poderosa de nuestras vidas espirituales. Podemos construir estructuras sólidas, una familia estable, una carrera exitosa, metas claras, pero si el Espíritu Santo no está presente, nuestras vidas carecen del verdadero propósito y vitalidad que solo Dios puede ofrecer. El soplo de vida, más que respiración. El acto de soplar vida en los cuerpos restaurados del valle no es solo un gesto simbólico, es una demostración del poder transformador del Espíritu Santo. En Génesis 2:7, cuando Dios creó a Adán, formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero no fue hasta que sopló en sus fosas nasales el aliento de vida que Adán se convirtió en un ser viviente. De manera similar, los cuerpos en el valle de Ezequiel, aunque físicamente perfectos, no eran verdaderamente vivos hasta que el Espíritu de Dios los llenó. Este soplo representa más que la respiración, simboliza la impartición de vida espiritual, propósito y conexión con Dios. Así como los cuerpos en el valle necesitaban el aliento divino, nuestras vidas requieren del Espíritu Santo para trascender la existencia física y conectarnos con la dimensión espiritual de la vida. El Espíritu Santo, fuente de vida verdadera. El Espíritu Santo no solo nos da vida, sino que también es nuestra fuente continua de renovación y transformación. Jesús dejó claro este punto en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Esto significa que todo lo que podamos construir o alcanzar en lo natural carece de valor eterno si no está impregnado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestras vidas pueden parecer completas en el exterior, pero carecen del propósito y la dirección divinos. A menudo, buscamos llenar este vacío con logros, posesiones o relaciones, pero solo el Espíritu puede llenar esa necesidad fundamental de conexión con Dios y propósito eterno. Pentecostés, la manifestación del Espíritu. El día de Pentecostés, registrado en el libro de los Hechos, es un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo puede transformar vidas. Los discípulos, que antes de Pentecostés estaban llenos de temor, incertidumbre y confusión, se convirtieron en líderes valientes y decididos cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. Este viento recio nos recuerda el estruendo que Ezequiel escuchó en el valle cuando los huesos comenzaron a moverse. En ambos casos, el Espíritu llegó con poder, trayendo vida, propósito y transformación. Después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos hablaron en lenguas, predicaron con valentía y comenzaron una misión que cambiaría el mundo. El Espíritu Santo no solo los llenó de vida espiritual, sino que también les dio el poder y la dirección para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. El Espíritu como guía y transformador. El Espíritu Santo no solo da vida, también nos guía, nos fortalece y nos transforma continuamente. En Romanos 8:14, el apóstol Pablo escribió, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestro guía en cada paso de nuestra vida espiritual. Nos dirige hacia la voluntad de Dios, nos alerta cuando nos desviamos y nos da la sabiduría para tomar decisiones correctas. Además, el Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades. En momentos de desesperación o lucha, es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Cuando nuestras fuerzas fallan, el Espíritu Santo se convierte en nuestra fuente de fortaleza y renovación. La transformación que el Espíritu produce en nosotros va más allá de lo superficial. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Estas cualidades no son el resultado de nuestros esfuerzos humanos, sino de la obra del Espíritu en nuestras vidas. A medida que nos rendimos a Él, comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo, un compañero constante. A diferencia del aliento físico, que solo es necesario para la vida biológica, el Espíritu Santo es una fuente constante de vida espiritual. No solo viene para revitalizarnos en momentos de crisis, sino que habita dentro de nosotros como nuestro consolador, maestro y guía diario. Jesús prometió a sus discípulos: yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Esta presencia constante del Espíritu Santo significa que nunca estamos solos. En nuestras luchas, Él está allí para fortalecernos. En nuestras decisiones, Él está allí para guiarnos. Y en nuestras victorias, Él está allí para recordarnos que toda la gloria pertenece a Dios. La llamada a rendirnos al Espíritu. La visión de Ezequiel y el día de Pentecostés nos invitan a rendirnos al Espíritu Santo. Esto no es un acto pasivo, sino una decisión activa de permitir que Él obre en nuestras vidas. Requiere que abramos nuestros corazones, que busquemos su dirección y que confiemos en su poder transformador. Si sientes que algo falta en tu vida, si estás luchando por encontrar propósito o si te sientes desconectado de Dios, el Espíritu Santo es la respuesta. Pídele que sople su vida en ti, que te guíe y que te transforme. Así como los huesos secos en el valle cobraron vida, también puedes experimentar una restauración completa y una nueva dirección en tu vida. Una transformación para el mundo. El Espíritu Santo no solo trabaja en nosotros para nuestra propia edificación, su obra en nuestras vidas tiene un propósito mayor. Al igual que los discípulos en Pentecostés, somos llamados a ser portadores de la vida y la esperanza de Dios al mundo. El Espíritu nos equipa para compartir el Evangelio, para ministrar a otros y para vivir como testimonios vivos de su poder. Así como el Valle de los Huesos Secos se transformó en un ejército, nosotros somos llamados a ser un ejército espiritual, lleno del Espíritu Santo, listo para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Esta misión comienza en nuestros corazones, pero su impacto puede extenderse más allá de lo que podemos imaginar. Recibe al Espíritu Santo. Si sientes que necesitas esta transformación en tu vida, toma un momento para pedirle al Espíritu Santo que te llene. Ora con fe: Señor, necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Llena mi corazón, guía mis pasos y transforma mi ser. Sopla tu aliento de vida en mí y dame el propósito que solo tú puedes ofrecer. Dedica tiempo a buscar su presencia diariamente y permite que Él haga su obra en ti. No estás solo en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete a nuestro canal, Jornada con lo Divino, y comparte este video con alguien que también necesite el soplo del Espíritu en su vida. Juntos, podemos experimentar el poder transformador de Dios. Que Dios te bendiga. Esperanza en medio de la desesperación. Los exiliados a los que Ezequiel ministraba se sentían completamente derrotados. Decían: nuestros huesos se han secado, pereció nuestra esperanza, estamos completamente exterminados. Ezequiel 37:11. Esta declaración no era solo una queja, era un reflejo de su estado emocional y espiritual. Se sentían olvidados por Dios, abandonados y sin futuro. Pero el mensaje del valle era un recordatorio poderoso de que la esperanza no está basada en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Incluso en el exilio, incluso en medio de la desolación, Dios no había terminado con ellos. Su promesa de restauración no solo incluía regresar a su tierra, sino también una transformación completa de su relación con Él. 1. Un pacto nuevo y eterno, una transformación profunda. La visión del Valle de los Huesos Secos es mucho más que un relato de restauración física o nacional, es una proclamación profética de un pacto nuevo y eterno que Dios establecería con su pueblo. Este pacto no solo cambiaría las circunstancias externas de Israel, sino que traería una transformación interior profunda, renovando la relación entre Dios y la humanidad. El corazón nuevo, una transformación interior. En Ezequiel 36, 26-27, Dios prometió: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esta declaración es una de las promesas más profundas de toda la Escritura, porque señala un cambio radical en cómo Dios se relacionaría con su pueblo. El corazón de piedra simboliza la dureza, la obstinación y la desconexión espiritual. Es una representación de la condición humana sin la intervención de Dios, incapaz de responder a su amor, insensible a su guía y desconectada de su propósito. Al prometer un corazón de carne, Dios está ofreciendo algo radicalmente diferente, un corazón sensible, vivo y dispuesto a obedecerle. Este cambio no es superficial. No se trata de simplemente seguir reglas o intentar ser mejores personas por nuestra cuenta. Es una transformación completa desde el interior. Dios no solo promete cambiar nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, motivaciones y deseos. Es un acto de recreación espiritual, donde Dios toma lo que está muerto y lo hace completamente nuevo. El espíritu nuevo, una relación viva. La promesa de un espíritu nuevo y la impartición del Espíritu Santo son la clave de este pacto. En el antiguo pacto, la relación entre Dios y su pueblo estaba mediada por la ley. Aunque la ley era buena y justa, su propósito principal era revelar la incapacidad del ser humano de vivir a la altura de los estándares de Dios. Bajo este nuevo pacto, Dios no solo da leyes externas, sino que coloca su espíritu dentro de nosotros, capacitando a su pueblo para vivir en obediencia y comunión con Él. La obra del Espíritu Santo es transformadora porque no se limita a mostrarnos lo que debemos hacer, Él nos da el poder para hacerlo. Como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este poder transformador permite que el pueblo de Dios pase de una vida basada en la ley y el esfuerzo humano, a una vida basada en la gracia y el poder divino. El nuevo pacto en la obra de Jesús. Este pacto nuevo y eterno anunciado en Ezequiel encuentra su cumplimiento en la obra redentora de Jesús. En Lucas 22:20, durante la última cena, Jesús tomó la copa y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Con estas palabras, Jesús declaró que su sacrificio sería el fundamento del nuevo pacto prometido. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que abrió el camino para que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Este nuevo pacto ya no está basado en nuestro desempeño o en nuestra habilidad para obedecer la ley. Está basado en la gracia de Dios, que transforma nuestros corazones y nos capacita para vivir según su propósito. El autor de Hebreos explica esta conexión al citar Jeremías 31, 33-34, donde Dios promete escribir su ley en nuestros corazones y perdonar nuestros pecados. Este nuevo pacto, basado en el sacrificio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, es la culminación del plan de Dios para redimir a la humanidad. Un pacto universal. Lo que hace este pacto aún más extraordinario es que no se limita al pueblo de Israel. Aunque fue anunciado a los exiliados en Babilonia, su alcance es universal. A través de Jesús, esta promesa de restauración y transformación se extendió a todas las naciones. Como dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto significa que el mensaje de Ezequiel no es solo para una nación o un momento histórico. Es para todos nosotros, aquí y ahora. Sin importar nuestra cultura, trasfondo o situación, todos podemos ser partícipes de este pacto nuevo y eterno al poner nuestra fe en Cristo y recibir el Espíritu Santo. El pacto nuevo en nuestras vidas hoy. Este pacto no es solo una doctrina teológica o una promesa futura, es una realidad que podemos experimentar en nuestras vidas hoy. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios cumple esta promesa en nosotros. Nos da un nuevo corazón, nos llena con su espíritu y nos transforma desde dentro hacia afuera. Este nuevo pacto se manifiesta de muchas maneras prácticas en nuestra vida diaria. Nos da la capacidad de amar como Dios ama, de perdonar como Él perdona, y de vivir con propósito y esperanza. Nos libera de la esclavitud al pecado y nos da poder para caminar en libertad. Nos asegura que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, nunca estamos solos, porque su Espíritu está siempre con nosotros. Un llamado a vivir en el nuevo pacto. La visión de Ezequiel no es solo una promesa para ser recordada,
es un llamado a vivir en la plenitud de este pacto nuevo y eterno. Si sientes que tu corazón se ha endurecido o que te falta dirección en tu vida, este es el momento de pedirle a Dios que cumpla su promesa en ti. Ora, Señor, dame un corazón nuevo. Llena mi vida con tu espíritu. Quita mi corazón de piedra y reemplázalo con un corazón sensible a tu voz y dispuesto a obedecerte. Recibe el pacto nuevo. Si deseas experimentar esta transformación en tu vida, toma un momento para rendirte a Dios. Acepta su pacto nuevo y eterno. Ora con fe, Señor Jesús, acepto tu sacrificio por mí. Dame un corazón nuevo y llena mi vida con tu Espíritu Santo. Quiero caminar en tu gracia y vivir según tu propósito. Si ya has dado este paso, comparte esta buena noticia con alguien más que necesite escuchar sobre el poder restaurador de Dios. Vive la transformación. Vivir en el pacto nuevo no es solo algo que experimentamos de manera personal, también es un llamado a impactar a otros. Comparte este mensaje, sé luz en tu comunidad y deja que el Espíritu Santo obre a través de ti para traer esperanza, amor y restauración a quienes te rodean. Un mensaje de esperanza eterna. El pacto nuevo y eterno no es solo una promesa para Israel ni un ideal lejano. Es una realidad que transforma vidas hoy. Al igual que los huesos secos en el valle cobraron vida, tú también puedes experimentar una restauración completa. Dios no solo te promete un nuevo comienzo, sino también una relación íntima y constante con Él, a través de su Espíritu. Este pacto es la culminación de su amor por ti y su deseo de que vivas en plenitud. Abre tu corazón y permite que Él haga su obra en ti hoy. Un ejército preparado para la misión. Cuando los cuerpos en el valle fueron llenados con el Espíritu, no solo se levantaron como individuos, sino como un ejército. Esto es significativo. Dios no solo restauró su vida, les dio un propósito. Como ejército, estaban listos para cumplir su voluntad, para avanzar con un propósito divino. Esto también es cierto para nosotros. Cuando Dios nos restaura, no lo hace solo para nuestro beneficio personal. Nos da una misión, un llamado. Nos invita a participar en su obra en el mundo, a ser testigos de su poder restaurador para otros. Una lección de paciencia y perseverancia. El proceso de restauración en el valle no fue instantáneo. Cada etapa ocurrió en un orden específico, demostrando que la obra de Dios lleva tiempo. En nuestras vidas, esto nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. A menudo queremos resultados inmediatos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Cada etapa tiene su propósito, y debemos confiar en que su plan es bueno. Un llamado a la acción, renovar la esperanza. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo es una historia que inspira, sino una invitación a la acción. Dios está listo para trabajar en nuestras vidas de manera sobrenatural, pero hay pasos que debemos tomar para permitir que su restauración se manifieste plenamente. Al escuchar este mensaje, pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan el toque restaurador de Dios? ¿Dónde me siento seco, desconectado o sin esperanza? No tienes que enfrentar tus luchas solo. Así como Dios le dio a Ezequiel un mandato claro para hablar vida a los huesos secos, también te invita hoy a proclamar su palabra sobre las áreas de tu vida que parecen muertas. No te quedes solo escuchando este mensaje, actúa. Ora, proclama su verdad y permite que Él haga su obra. Orar con intención. Comienza con la oración. Dedica unos momentos para hablar con Dios sobre tus luchas y áreas de necesidad. Di, Señor, aquí están mis huesos secos. Estas son las áreas de mi vida donde necesito tu intervención. Habla vida a estas situaciones, porque sé que tú tienes el poder para restaurar lo que está roto. Tómate el tiempo para escuchar su voz, porque su respuesta puede venir en formas inesperadas. Comparte el mensaje. Esta historia no es solo para ti. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar sobre el poder restaurador de Dios. Comparte este video con alguien que esté pasando por un valle de desesperación. Hazle saber que Dios no ha terminado con ellos y que hay esperanza, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Toma un paso de fe, confía en el proceso divino. La fe es una fuerza poderosa que nos conecta con los propósitos de Dios, incluso cuando no vemos el camino completo delante de nosotros.
En muchas ocasiones, Dios nos llama a actuar, a dar ese primer paso de obediencia, aunque no entendamos plenamente el resultado o la razón detrás de su llamado. Esto puede parecer desafiante, incluso abrumador, pero es en ese acto de fe donde Dios comienza a obrar de maneras sorprendentes. Dar un paso de fe no siempre significa hacer algo monumental o visible para todos. A menudo, se trata de acciones pequeñas pero significativas que demuestran nuestra confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo vemos. Ese paso puede ser algo tan sencillo como ofrecer perdón a alguien que nos ha herido, buscar ayuda para enfrentar una situación difícil, o iniciar un proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón, aunque no sepamos cómo lo lograremos. La fe como acción, no solo creencia. La fe no es solo un sentimiento o una creencia, es acción. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe traducirse en movimientos concretos hacia aquello que Dios nos está llamando a hacer. Puede ser una conversación difícil que hemos estado evitando, un compromiso renovado con nuestra relación con Dios, o incluso algo tan aparentemente sencillo como dedicar tiempo a la oración. Cuando tomamos ese primer paso, estamos declarando que confiamos en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Así como Pedro salió del bote y caminó sobre las aguas hacia Jesús, Mateo 14:29, dar un paso de fe nos posiciona para experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas. El poder de la obediencia. Dar un paso de fe no significa que todo será fácil o que entenderemos cada detalle del plan de Dios. A menudo, Él nos llama a obedecer antes de revelarnos el panorama completo. Este fue el caso de Abraham, quien dejó su tierra y su familia, confiando en la promesa de Dios de una nueva tierra, aunque no sabía exactamente a dónde iba, Hebreos 11:8. La obediencia no solo demuestra nuestra confianza en Dios, sino que también abre la puerta para su intervención divina. Cuando obedecemos, estamos diciendo, Dios, confío en que tú tienes el control y en que tus planes son mejores que los míos. Esa disposición a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente, es el tipo de fe que agrada a Dios. Identifica tu paso de fe. ¿Qué paso de fe te está llamando Dios a dar? Puede ser algo relacionado con tus relaciones, tu carrera, tu salud emocional o incluso tu vida espiritual. Tal vez sea perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente, dejando atrás el resentimiento que te ha mantenido cautivo. Tal vez sea buscar ayuda para superar una lucha interna que has estado enfrentando en silencio. O quizás Dios te está llamando a iniciar un proyecto o una misión que parece estar más allá de tus capacidades. Identifica ese paso. Escríbelo. Proclámalo en oración, declarando que confías en que Dios está obrando. Luego, actúa con la certeza de que no estás solo. Dios camina contigo, guiando tus pasos y preparando el camino delante de ti. Los resultados de tomar un paso de fe. Cuando damos ese paso de fe, comenzamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Puede que no suceda de inmediato, pero cada acción de fe siembra una semilla que eventualmente dará fruto. En Romanos 8:28, se nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso los pasos de fe que parecen insignificantes o inciertos pueden ser usados por Dios para su propósito. Pedro, al salir del bote y caminar sobre las aguas, no solo experimentó lo sobrenatural, sino que también fortaleció su fe en Jesús. De manera similar, cuando damos un paso de fe, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra confianza en su fidelidad crece. El coraje de confiar. Dar un paso de fe requiere valentía, especialmente cuando no podemos ver el resultado final. Pero recuerda que no estamos llamados a caminar solos. Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El coraje para dar ese paso no viene de nuestra fuerza, sino de la confianza en que Dios es fiel y en que su plan para nosotros es bueno. Incluso si tropezamos o enfrentamos obstáculos, su gracia nos sostiene y nos permite seguir adelante. Un llamado a la acción.
Hoy, te desafío a tomar ese paso de fe que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Qué es lo que te ha estado pidiendo? ¿Qué decisión o acción has estado posponiendo porque no puedes ver cómo resultará? Escríbelo en un lugar donde puedas verlo diariamente como un recordatorio de tu compromiso de confiar en Dios. Da ese paso hoy. Haz una pausa ahora mismo y ora: Dios, sé que me estás llamando a dar este paso de fe. Aunque no entiendo completamente el resultado, confío en que tú estás obrando detrás de escena. Dame la valentía para obedecer y la paciencia para esperar en tus tiempos perfectos. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que también necesite escuchar sobre el poder de dar un paso de fe. Juntos, podemos animarnos a confiar en Dios y ver cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas. Que Dios te guíe en cada paso que des. El Valle como testimonio vivo. Cuando miramos esta historia desde una perspectiva eterna, nos damos cuenta de que no solo se trata de un milagro del pasado, sino de una verdad continua que sigue resonando. Cada valle que enfrentamos es una oportunidad para que Dios demuestre su gloria. El Valle de los Huesos Secos no fue el final de la historia de Israel, sino el principio de su restauración. De la misma manera, tu valle no es tu final, es el lugar donde Dios está preparando algo nuevo. Permite que Dios use tu valle. Tu testimonio tiene poder. Al igual que el Valle de los Huesos Secos se convirtió en una historia de esperanza para generaciones, tu historia puede inspirar a otros. Si Dios ha obrado en tu vida, compártelo. Deja que otros vean cómo Él puede transformar incluso las circunstancias más imposibles. La victoria en Cristo. La visión del valle culmina en una verdad central: la restauración no solo es posible, es segura para aquellos que confían en Dios. Esto no significa que el camino será fácil, pero sí que está garantizado por su fidelidad. Como dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El que levantó a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Esta promesa no es solo para el futuro, es para ahora. El mismo espíritu que transformó un valle de huesos secos en un ejército vibrante está disponible para ti hoy. No importa cuán rota o vacía te sientas, Dios tiene el poder de restaurarte completamente. Conéctate más profundamente con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Conéctate más profundamente con Dios a través de su palabra. Dedica tiempo a leer pasajes como Ezequiel 37, Juan 3 y Romanos 8. Busca entender cómo su plan de restauración está trabajando en tu vida. Si no sabes por dónde empezar, únete a una comunidad de fe que pueda apoyarte en tu caminar espiritual. Cierre impactante. El Valle de los Huesos Secos nos deja una lección eterna: no importa cuán desesperada sea la situación, el poder de Dios es suficiente para transformar lo imposible en un milagro. Hoy, Dios sigue siendo el mismo. Si pudo dar vida a huesos secos, puede restaurar tu vida, tus sueños y tu propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, Jornada con lo Divino, para más mensajes que fortalezcan tu fe. Además, en este momento, tienes otro video esperándote en pantalla. Haz clic y sigue explorando el poder transformador de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, no importa cuán oscuro sea tu valle, el Dios que trae vida a los huesos secos sigue obrando hoy. Que Dios te bendiga y te llene de su paz. Hasta pronto.